Las estufas del bienestar del pasado, del bienestar del atraso, del bienestar de la ruina, del bienestar del abuso contra los indígenas, otra vez más. Si ustedes se han dado cuenta, y yo porque lo veo en inglés, pero los corifeos de Trump, los verdaderos adeptos, los psicofantes profesionales como Luckman, ¿cómo se llama? Harvey, el secretario de Comercio, que es el tipo, cada vez que habla dice que Trump es el tipo más inteligente que conoce, que es guapo, simpático, y delgado, joven, cosas así. Y cada ocurrencia que tiene Donald Trump la defienden, por ejemplo, en Fox News, como si fuera una genialidad absolutamente increíble. Ahora con los aranceles, ayer era divertidísimo ver a los de Fox diciendo, por eso no debe haber negociaciones, y qué bueno que Donald Trump haya dicho que no va a haber negociaciones. Y hoy tienen que defender que Trump ha dicho que va a esperar las negociaciones. Pues sí, ahora sí va a haber negociaciones. Es muy, muy jodida la vida verdaderamente del arrastrado, ¿no? Pero esa psicofancia, ese servilismo, lo vemos claramente y lo hemos visto siempre con los presidentes de México. Yo me acuerdo aquella anécdota de Ruiz Cortines, que llegaba tarde. Ruiz Cortines comía mucho en la que había sido la cantina de mi abuelo, en el Gallo de Oro, allá en Bolívar y Mesones. Ella no era de mi abuelo, obviamente, mi abuelo había muerto mucho antes que Ruiz Cortines fuera presidente, pero alguna vez salían de comer allí, se les hacía tarde para algo, y Ruiz Cortines preguntó qué horas son. Y el más arrastrado que traía junto se volteó y le dijo, las que usted diga, señor presidente. Así de fácil. Ese es el arrastramiento de los que viven de la psicofancia. Y es evidente que lo han hecho con Claudia Sheinbaum Pardo. Miren, cuando estudiaba física me imagino que muy elemental, no estudió física cuántica ni estudiaba física nuclear, Claudia Sheinbaum en sus labores políticas se dio cuenta que las mujeres indígenas, allá por 1988, hacían unos fogones ahí con 3 piedras y palitos y una lámina que usaban a modo de superficie de cocción, quemaban la leña y pues ahí sobre eso cocinaban, ¿no? Entonces decidió diseñar, junto con otros compañeros que ya no están mencionados últimamente, unas estufas que fueran más eficientes, es decir, que hicieran un uso más eficiente de las propiedades calóricas de la leña para que se pudiera cocinar más con menos leña y además sin que se ahumaran las mujeres, porque yo, si lo vimos, cualquiera que haya estado en México, en los pueblos ha sabido que las mujeres se ahuman mientras cocinan. Generalmente por eso la habitación está en un lugar y la cocina está afuera, unos 10 metros, generalmente. Bueno, la tesis de física que está aquí mencionada en la UNAM, el repositorio de tesis, es sobre las estufas de leña eficientes. A mí me parece física muy de nivel bachillerato, pero bueno, yo qué sé. No es que yo hice física de esa. Ni medíamos calor, claro. Pero bueno. Sheinbaum Pardo Claudia, no es cierto, los otros eran asesores. Salcido González y Víctor Alejandro le aprobaron esta tesis de estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural. Está bien, ¿no? 1998, 08, 18, 25. 37 años después, el campo mexicano sigue en las mismas lamentables condiciones en que estaba cuando Claudia hizo esto, y en las que estaba cuando se hizo la revolución, y en las que estaba cuando se hizo la guerra de reforma, las guerras de reforma, y en la situación en la que los dejaron los españoles en 1824. Hablábamos de que la gente tiene que salir de su espacio de atraso en las partes que efectivamente son atraso, como la venta de niñas o la quema de leña para la preparación de alimentos. Pero como ella está convencida de que esto fue uno de los grandes avances de la ciencia mexicana jamás logrados, ríete tú del premio Nobel de Molina, esto es lo bueno, ha decidido usar
este gran conocimiento que desarrolló en 1988 para crear 1 millón de estufas de leña, que por supuesto se van a llamar del bienestar, porque en México todo se llama del bienestar, aunque no promueva el bienestar. Anuncia Sheinbaum 1 millón de estufas de leña del bienestar. Para los indígenas, claro, ella no la va a poner en su casa. Ni Noroña, ni Pedro Miguel, ni el Fisgón. Esto es para ellos, para esas personas que no son como nosotros. Queda claro, ¿no? ¿Cómo ven al indígena? ¿Cómo siempre han visto al indígena estos salvamundos? Bueno. Problema 1. Ya tiene el logo. De hecho, el día que hizo el vídeo para anunciar el 1 millón de estufas, ya había tomas de una indígena hablando en purépecha, diciendo qué maravillosa era la estufa, y ya había una construida allí. Es decir, esto lo habían preparado con muchísima antelación. Como el paripé y la propaganda populista, que es la forma de gobierno en México desde hace por lo menos 7 años. Ya tiene sus logos, su logotipo, ¿no? Entonces, primer problema. Por eficientes que sean, siguen siendo estufas de leña, ¿no? Por lo tanto, son enormemente contaminantes. No. Sí. ¿Ayudan a la deforestación? Por supuesto que colaboran a la deforestación. ¿Son muy buenas para la salud de todos modos? Por supuesto que no. Problema número 2. No se sabe a quién se le ha entregado el contrato de las estufas, pero, como dice aquí en la noticia esta, una inversión inicial de 500 millones de pesos en la zona purépecha. Esos 500 millones de pesos están destinados a 16,500 estufas. Y si usted sabe aritmética, aunque no haya hecho la licenciatura en física, sabe que cada una de estas estufas de leña, que están hechas básicamente con ladrillo, y una salida de humos, 3 tubos de estos de lámina de lámina galvanizada, van a salir a $1,500, o sea, 30,000 pesos mexicanos, $1,500 cada una. Mi pregunta es a quién le dieron el contrato. ¿Quién va a hacer esas estufas a 30,000 pesos? A $1,500 la unidad. Yo te aseguro que se construye con $300. Y me voy largo. En material y mano de obra. El diseño no lo pagas, ya está en la tesis de la señora presidenta. 500 millones de pesos para 16,500 estufas que alguien se va a llevar crudo. Alguien incluso hizo un cálculo que con $1,500 podías poner unas placas solares y una batería para cocinar de noche y una estufa eléctrica, ¿no? Que se podía con ese dinero pagar ese servicio. Pero eso es para donde vive la gente de bien. Eso es, digamos, puedes poner paneles solares en el rancho del patrón. Pero en los pueblos donde viven los peones, pues no. No es leña. Problema número 3. Este es un mensaje clave para decirles a los mexicanos más desprotegidos que empiecen a dejar de soñar con la bobada esa de tener electricidad y luego agua potable y van a querer los beneficios y escuelas y clínicas y todas esas cosas que tiene Claudia Sheinbaum. Que se dejen de pensar en que, vamos a vivir mejor. No. Sí, hombre, es un poco mejor tener una estufa de leña que el fogón que te hacías improvisado, pero no mucho, ¿eh?
no mucho comparado con quien te está vendiendo el cuento. Ella dijo de manera absolutamente atroz durante el discurso en el que anunció esta chorrada, que es que había muchos, en esos pueblos indígenas, muchos de ellos no quieren sustituir la leña por el gas. Y dijo así como, pues es que así es como ellos lo quieren. A ver, presidentita, no quieren sustituir la estufa por la de gas. Primero porque las estufas son caras. No creo que tanto como $1,500, porque una estufa de gas ahora te cuesta unos $500, 600. Sino porque el gas se lo venden todos los meses o cada vez que se acaba un tanque, una bombona, como le llaman en su pueblo, un depósito de gas. Es un gasto corriente que no pueden hacer porque viven al día, porque no tienen la educación necesaria para poder acceder a ingresos mayores que aquellos de los que siguen dependiendo y que se encuentran en el campo, que es muy ingrato. Tú nunca has trabajado en el campo, entonces ni te lo imaginas. Así que los condenas a seguir como están. No quieren el gas, pues tampoco quieren tener automóviles. Pues ¿cómo van a querer un automóvil? Ellos son sus costumbres, son otras. Antibióticos. Ahí la hierbita. Que la hierbita que usa esta comunidad es distinta de la de esta comunidad y la distinta de esta otra comunidad porque tienen un mundo vegetal distinto a su alrededor y todos tratan de encontrar algo que cure. Pero no hay una hierba antibiótica en cada una de las miles de comunidades que hay en el mundo. No es cierto. Los antibióticos sí funcionan. Pero que antibióticos va contra sus usos y costumbres. Mejor sigamos con los usos y costumbres. Y voy a terminar lo de los usos y costumbres con algo que no tenía yo preparado, pero que voy a poner en este preciso instante. Permítanme un segundo, porque eso lo tenía yo guardado. No, en otro lado, lo siento. Es que una mujer fue electa alcaldesa en un pueblo en México, no me acuerdo. Bueno, siquiera déjenme tener la relación. Me perdonan que esté así de poco preparado para esto, pues que se me pasó por completo y sí quisiera yo poderlo comentar. Bueno. En Amatenango del Valle, bonito lugar de Chiapas, uno de los estados más atrasados, más violentados, más destruidos, más vergonzosos de México, siendo un lugar bellísimo. Probablemente la selva de Chiapas es la selva que mejor conozco. En Anatenango, por primera vez en la historia, una mujer fue electa alcaldesa. Doña Julieta Gómez Jiménez salió electa alcaldesa. Pero no le dan el bastón de mando porque pues, los usos y costumbres no son esos, porque las mujeres son gente como... Los indígenas somos de segunda y las mujeres indígenas ya son de sexta categoría. Entonces el bastón de mando se lo entregaron a su señor marido, Salomón López Gordillo. Recibió el bastón de mando dentro del Palacio Municipal, en el municipio indígena de Anatenango del Valle, municipio indígena, ya sabes, no es como los municipios de la gente de verdad, de la gente de primera, de los mexicanos que cuentan, son los que no cuentan. Así que, bueno, el representante personal del gobernador electo en Chiapas dijo que era un día histórico para Anatenango del Valle porque Julieta es la primera mujer que gobernará, pero no va a gobernar. Porque su marido es el presidente por usos y costumbres y él asumió el compromiso de trabajar para todas las comunidades del municipio de Amatenango del Valle y agradeció el respaldo de la ciudadanía durante el proceso electoral para brindarles a él y a su esposa la confianza para gobernar el pueblo. ¿Tú te imaginas?
que Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum Pardo, la señora que estudió física y no hace ciencia, prefiere hundir a los indígenas. La eligen presidenta de México y entonces le entregas la banda presidencial a Jesús María Tarriba, que es su señor esposo. Yo estoy seguro que a ella no le parecería nada bien eso. Pero entre ellos, los indígenas, está muy bien. El bastón de mando para el marido. Hágame usted, como decíamos en mi pueblo y muy mal hablados que éramos, hágame usted el cabrón favor. Bueno, Carla Sigoraya Sila Zambrano, que tengo la impresión de que es peruana, espero no equivocarme, sobre todo por el apellido lo conozco. Dice, yo he trabajado en ONG que hacían baños y cocinas mejoradas para indígenas, eran silos básicamente. Cuando pregunté por qué no se hacían baños de verdad, me dijeron que porque allí no había agua. Mira, hace años en México, yo tenía un amigo que defendió enormemente a la Comisión Federal de Electricidad del neoliberalismo, del de verdad, del de Salinas. Y se la jugó Salvador de verdad en grande, trabajando dentro de la Comisión Federal de Electricidad, porque tenían perfectamente identificadas a cuántas comunidades faltaba llegar con la electricidad y había planes muy concretos para que a todas ellas llegara la electricidad. Eran los años 80. Ahora menos comunidades tienen electricidad en México de las que la tenían cuando el neoliberalismo llegó a romperlo todo, que sí llegó a romperlo todo, pero el neoliberalismo de verdad, no el imaginario de los cuatroteros.